Ustedes, jóvenes liberales, seguramente lo que no quieren escuchar son los errores y calamidades que están unidos al liberalismo. Entonces, en esta sesión no voy a ser tan duro como en la sesión anterior, pero yo creo que se pueden aprender de los acontecimientos y fracasos que ha tenido el movimiento liberal, sobre todo en América Latina. Y por ello, en esta sesión voy a mencionar dos casos de los cuales creo yo se pueden sacar conclusiones para el futuro. Son conclusiones sacadas de dos periodos muy largos de gobiernos liberales en América Latina. Vamos a ver el caso de México y de la Argentina, dos países grandes, o sea, dos ejemplos de algún peso. Y de ellos se pueden, para la situación actual, por lo menos, no conclusiones evidentemente obligatorias, pero simplemente que nos pueden ayudar a ver mejor un panorama muy complejo como es la política. Yo no quiero animar a Esteban Burgoa a que entre en la política, porque yo, pudiendo equivocarme, creo que él tiene habilidades para resolver problemas complejos. Y eso es algo que no se aprende necesariamente en la universidad, es algo para lo cual hay que tener una habilidad innata. Repito aquí las palabras de un gran liberal mexicano, el general y dictador Porfirio Díaz, que gobernó México entre 1876 y 1911. Un periodo de gran crecimiento económico en México, modernización técnica y despilfarro y corrupción estatales de rango realmente astronómico. Pero él, el impulsador de esta corrupción, etcétera, Porfirio Díaz, en México, odiado hasta el día de hoy, porque ha sido el dictador más terrible y más que ha estado más tiempo en la historia de México. Pero él era un hombre realmente inteligente. Además, no es lo que ustedes imaginan en la vida práctica, él era un hombre totalmente fiel a su esposa, nada de aventuras. Pero él aconsejaba a los miembros de su partido, él les aconsejaba precisamente que tengan relaciones siempre dobles o triples, es decir, que tengan un lado económico y un lado sentimental, porque el argumento de él es muy simple, la vida es muy breve, por lo tanto no da lugar a que uno pueda hacer muchos experimentos. La vida, según Porfirio Díaz, nos da solamente 2 o 3 oportunidades. Y por lo tanto hay que aprovecharlas a fondo y no creer que uno tiene tiempo de sobra en el futuro para experimentar lo ideal, porque según Porfirio Díaz, y este es el primer conocimiento que podemos aprender de un liberal en la praxis, la vida lamentablemente nos obliga siempre a decisiones perversas, negativas, en una palabra, feas, y eso no se puede evitar. Según Porfirio Díaz, lo que hay que utilizar son siempre el juego de lo relativamente mejor dentro de lo peor que es, por ejemplo, la política. Porfirio Díaz, estimado público, gobernó México mucho tiempo al mando del Partido Liberal, y aquí quiero hacer porque ustedes probablemente algunos van a consultar en Wikipedia, probable, no es seguro. En México hubo siempre 2 partidos liberales, uno que se llamaba Partido Liberal a secas, que es el partido de este dictador Porfirio Díaz, es el partido del gran héroe nacional mexicano Benito Juárez. Hasta en La Paz hay una estatua en la avenida Arce de Benito Juárez.
esquina Rosendo Gutiérrez. Y también es el partido de dictadores famosos en la historia mexicana por lo folclórico, como Antonio López de Santa Anna, que también fue presidente varias veces, un dictador terrible, es el que perdió las guerras contra los Estados Unidos, ¿no? Sí. El que quedó con una sola pierna después de una batalla donde perdió una pierna y donde a esa pierna la hizo santificar, le hicieron un monumento a la pierna del general Antonio López de Santa Anna. O sea, un personaje curioso, también del Partido Liberal. Este Partido Liberal no debe ser confundido si ustedes digitan Partido Liberal México, porque hay un partido que existió hasta 1962 que se llama Partido Liberal Mexicano, y ese Partido Liberal Mexicano, con el aditamento era un partido de la extrema izquierda, era un partido anarquista izquierdista, no anarcocapitalista como ahora está de moda justamente entre ustedes, sino que era un anarquista izquierdista. El partido, dirigido por los famosos hermanos Flores Magón, muy famosos en la literatura mexicana, este partido proponía tres cosas: el anarquista, absoluta división, partición de todos los bienes económicos entre los trabajadores, cosa que ustedes liberales, partidarios de la empresa privada, obviamente jamás apoyarían esa medida. Sí. ¿No es cierto? Sí. Jamás. Este Partido Liberal Mexicano, el anarquista, proponía, entre otras cosas, el anarcocomunismo. Todo, incluyendo a las mujeres, debería ser de todos. Tampoco ustedes apoyarían, me imagino, una idea así. Somos muy románticos, doctor. Y en tercer lugar, los hermanos Flores Magón y su Partido Liberal Mexicano propusieron que el poder político pertenezca siempre a los desheredados por excelencia, que son los campesinos. Me imagino que ustedes tampoco apoyarían ese punto. Por lo tanto, hay que diferenciar el Partido Liberal a secas, fundado en 1833, o sea, un partido muy antiguo, y el Partido Liberal Mexicano, fundado en 1857. O sea, son partidos muy antiguos en la historia política mexicana. Quiero referirme exclusivamente al Partido Liberal para que ustedes saquen sus propias conclusiones sobre lo que se puede aprender del liberalismo en la praxis. Porque es muy bonito, estimado público, hablar de las ventajas y maravillas del liberalismo en la teoría, que nos dediquemos a la escuela de austriaca, a pensadores como, por ejemplo, Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, Murray Rothbard y muchos otros que rara vez han tenido que ver con la vida práctica. En cambio, los liberales mexicanos, y este es yo creo, un punto muy positivo que tenemos que estudiar, a partir de 1833, y antes ya habían grupos en 1822, dijeron: la teoría, que en esa época era francesa, no sirve en México. Nosotros tenemos que hacer no teoría, sino tenemos que practicar liberalismo. Entonces, quiero mostrarles el primer, 1822, se declara la independencia mexicana, y el que conquista la Ciudad de México, el general, un general cuyo nombre no importa mucho, ese tipo se declara emperador de México. No es muy usual que un liberal sea monárquico. Se llamaba Agustín de Iturbide y él funda el primer imperio mexicano. México tuvo dos imperios en la época ya de la independencia. Y este Agustín de Iturbide, lo primero que hace, como era partidario de ideas liberales, lo primero que hace es declarar que la patria mexicana es propiedad del gobierno mexicano, o cosa que ustedes tampoco
me imagino, apoyaría. Pero aquí viene lo interesante. Esa idea de que México necesita un patriarca, un emperador, que sea también legalmente el propietario de todo el país y no la clase rica, sino que el emperador, en representación de los pobres, sea el propietario en términos legales y el gobernador absoluto de México en términos políticos, esa idea lamentablemente estaba y está, creo yo, fuertemente enraizada en la conciencia pública mexicana. Les gustan los líderes carismáticos fuertes, como el actual presidente, López Obrador, que tiene algunas costumbres heredadas precisamente de los viejos caudillos liberales mexicanos. Agustín de Iturbide, Agustín I, que se llamó como emperador, duró relativamente poco, le sucedió otro liberal, Antonio López de Santa Anna, quien con la idea liberal de que hay que expandir las libertades públicas a todo el mundo, entró en conflicto con los Estados Unidos. Y durante la presidencia de Antonio López de Santa Anna es que México perdió la mitad, imagínense, es una pérdida mucho mayor que la boliviana, perdió la mitad de su territorio en favor de los Estados Unidos. Entre estas regiones, las que hoy son probablemente las más ricas de los Estados Unidos, California y Texas, además de muchos otros estados que han resultado hoy muy prósperos, Arizona, Nevada, donde está Las Vegas, Oregón, etcétera, Colorado, todos esos estados que tienen nombres un poco en español, Colorado, Nuevo México, todo eso sí perteneció a México hasta la presidencia de López de Santa Anna. Las tropas norteamericanas tomaron hasta la Ciudad de México. Eso no sabía. Es decir, fue una presidencia desastrosa que no debilitó la enorme popularidad del Partido Liberal en México. Este Partido Liberal, estimado público, en sus varias fracciones, se mantuvo en el poder hasta 1911. O sea, estuvo prácticamente un siglo en el poder, con una pequeña excepción que me permito aquí mencionar, porque también nos va a enseñar, vamos a aprender las paradojas de la historia. A mitades del siglo XIX, en 1857, se dicta la constitución más avanzada probablemente del mundo, una constitución que establecía la educación totalmente laica, la separación absoluta entre Estado e Iglesia y un montón de reformas que luego muy lentamente se hicieron realidad en México, esa famosa constitución liberal de 1857. Pero, México se había endeudado poderosamente con respecto a varios países, Gran Bretaña, España y sobre todo Francia. Y entonces, por esas épocas, los franceses, como no les pagaban, deciden intervenir militarmente en México. Entonces los franceses intervienen, la intervención francesa dura 6 años, de 1863 a 1867 más o menos, y los franceses deciden que México merece tener otra vez una monarquía. Pero esta vez, para que no se peleen entre sí los mexicanos, los propios mexicanos, el Parlamento mexicano, elige a un príncipe extranjero como emperador. Elige a Maximiliano de Austria, que llega al trono mexicano con el nombre de Maximiliano I, con apoyo de la Iglesia Católica, contra el partido de Benito Juárez, contra el Partido Liberal. Solamente se mantiene esos pocos años. Pero, y aquí viene otra de las paradojas de la historia, ese gobierno conservador de ribetes católicos de Maximiliano de Austria es el que moderniza México, porque este tipo, pese a haber sido
de la familia Habsburgo, que en Europa tenía la fama de ser muy conservadora, él decide instaurar un régimen en México que perpetúe su memoria. Y él se da cuenta que hay mucha pobreza en México, en comparación con la Europa a la cual él estaba acostumbrado. Y él decide una serie de reformas liberales dentro de ese gobierno conservador monárquico. Entre ellas, la casi completa emancipación de la mujer. Sí. No puede el emperador, porque el Congreso se opone, ya se imaginan ustedes un Congreso machista, el Congreso se opone a otorgarles el derecho al voto. Hubiera sido el primer país en la historia universal donde las mujeres hubieran obtenido el derecho al voto. Es decir, era un gobierno apoyado por los conservadores y por la Iglesia mexicana, pero él, Maximiliano, con una visión más amplia, había recibido una muy buena educación en Europa. Él decide aplicar principios liberales y modernizar el país. Él es el que traza las primeras líneas de ferrocarriles. México es hasta hoy un país donde la red ferrocarrilera es bastante amplia. Tal vez ustedes han escuchado o han visto, chicos, me imagino, adictos a las redes sociales, han oído hablar del tren de la muerte. Es un tren que va desde la frontera con Guatemala en el sur hasta la frontera con Estados Unidos en el norte. Eso nos da una idea de que México tiene todavía funcionando, como no es el caso de Bolivia, una red ferrocarrilera muy amplia. Y esa red, curiosamente, es planificada bajo el gobierno conservador de Maximiliano I, que decide además otra serie de medidas interesantes, por ejemplo, educación gratuita, laica y obligatoria, incluyendo a mujeres, incluyendo que las mujeres tengan las mismas experiencias educativas y sociales que los varones y que por lo tanto compartan aulas con los varones. Obviamente los conservadores están en contra y Maximiliano pierde apoyo y lamentablemente en una batalla en Querétaro pierde la batalla contra las tropas de Benito Juárez, y Benito Juárez, el gran héroe nacional mexicano, jefe del Partido Liberal, decide fusilarlo porque, como es algo popular, Maximiliano, para terminar de raíz con ese tipo. Benito Juárez termina su periodo, le sigue otro gran presidente mexicano, un gran modernizador, el liberal Sebastián Lerdo de Tejada, pero ya se empieza a fomentar, lo cual en el liberalismo mexicano no se ha podido evitar nunca, la figura de un héroe carismático, de un hombre extremadamente popular, que es además el héroe de la guerra contra los monárquicos, es el que toma la Ciudad de México, el que toma la ciudad de Puebla, el general Porfirio Díaz. Y él, ayudado naturalmente por algunas muertes casuales, etcétera, tipo hábil para esas cosas, él asume la presidencia de México en 1876 y se queda hasta 1911. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que aprender, estimado público? Es un gran modernizador de México. Es también el presidente que más fomenta la educación laica, obligatoria y gratuita. Pero al mismo tiempo, y esto es lo que hay que evitar, yo les pido a ustedes humildemente, si llegan alguna vez al gobierno, hay que evitar lo que se llama el lado de los rasgos negativos del porfiriato. Una política autoritaria en el campo social. ¿Qué es una política autoritaria? Es una política de explotación de recursos humanos. Porfirio Díaz creía, por ejemplo, que los trabajadores mexicanos podían vivir con muy poco dinero, con muy pocos ingresos, porque podían dar mucho de sí por la construcción de la nueva patria. Entonces, él y su ministro de Economía, muy famoso, un señor de ascendencia francesa, Yves Limantour,
ellos deciden bajar completamente sueldos y salarios, incluyendo a la administración pública, eso naturalmente está muy bien, y reprimir policialmente a todas aquellas fuerzas que se oponen al gobierno del Partido Liberal en México. Y eso lo hace en forma muy brutal hasta 1911. A fines de 1910 está la famosa Revolución Mexicana, que dura 7 años. Como la revolución poco a poco triunfa, Porfirio Díaz abandona el país en mayo de 1911. Entonces, los resultados de este gobierno, para no aburrir mucho a ustedes, son bastante buenos en el campo de la modernización técnica, construcción de carreteras, represas, ferrocarriles, telégrafo, escuelas, etc. Pero es un resultado muy negativo en el campo de la represión política, porque Porfirio Díaz, un hombre duro, nacido prácticamente en un cuartel, un hombre que toda su vida nunca salió del estamento militar, él cree que todo se puede solucionar con un buen golpe de espada. Y esto significa que cuando un grupo social, una región o algo así se rebelan, lo único que hay que hacer es matarlos. Entonces es una enorme cantidad de víctimas la que él tiene, el porfiriato, y la que naturalmente envenena para décadas la figura liberal. En 1910 empieza la Revolución Mexicana, que triunfa al año siguiente, y esta Revolución Mexicana tiene bien ganada fama de ser mucho más progresista que el mero liberalismo. Y esa revolución fija algunas reglas generales que continúan hasta hoy. Por ejemplo, la Constitución muy progresista de 1917, la llamada Constitución de Querétaro, que por ejemplo decide algo que no les va a gustar a ustedes, la división de todas las propiedades agrarias. O sea, la mayor parte se hace una reforma agraria y la mayor parte de las tierras pasa a poder de los labriegos y campesinos mexicanos. El partido que gana contra los liberales es el partido que va cambiando de nombre, al final recibe un nombre muy curioso, Partido Revolucionario Institucional PRI, que gobierna México con algunas interrupciones hasta 2018. Y ese partido, el PRI, es el que tiene alguna vaga esperanza de ganar las elecciones presidenciales de este año con una candidata mujer, con la señora Gálvez. Yo creo que no va a ganar. Sí, porque López Obrador, pese a ser un pésimo gobernante, De un tonto. ¿Perdón? De un tonto. No es tonto, es un embaucador extremadamente astuto. Él tiene un programa que, claro, para la gente culta como Burgoa, es pues una soberana estupidez, se llama Las Mañaneras. Cada mañana el presidente habla por televisión a la nación en una cadena obligatoria, igual que lo hizo Chávez en Venezuela y Correa en el Ecuador. Todas las mañanas hay las mañaneras, donde el presidente, como un maestro de escuela, explica a los alumnos, a la nación mexicana, qué es lo que deben pensar, qué es lo que deben hacer, cómo deben comportarse, qué hay que pensar, sobre cualquier tema. Además habla sobre todos los temas imaginarios. Y eso es la base de su popularidad. Es una mina de memes ese programa. Sí. Igual no es Maduro, igual fue Chávez. Momentito, señor Burgoa. A usted, tipo culto, le parece que es un conjunto de tonterías, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué cree usted que es tan popular el presidente? Porque es lo que le gusta a la población, lamentablemente. Ya, anotar de que tenemos que hacer un programa. Entonces, Ya no va a haber un programa mañanero a Burgoa de aquí a un tiempo. es que, chicos, ¿qué hay que aprender de todos estos ejemplos que yo les doy? Hay que aprender que para ganar adeptos, lamentablemente, los liberales tienen que ser flexibles.
Y ser flexible significa, y eso se lo digo al señor Burgoa, significa acercarse a las costumbres del populacho. Lamentablemente. Yo soy partidario de que hay costumbres muy interesantes. Como viajero, hay cosas que a mí me gusta hacer de por sí. Por ejemplo, una tap y cosas así como esa me parecen muy interesantes. Pero tratar a las personas como niños a los que los tienes que resolver su vida. Es que es lo que tienen que hacer ustedes. Ustedes ahora que van a, me imagino, hoy o mañana ir al Alto, donde hay varias asambleas de grupos protoliberales, esos grupos, creo yo, pudiendo equivocarme, aquí don Ignacio me va a corregir, yo creo que lo que buscan es un líder que les muestre el camino y los comportamientos correctos. No quieren discutir aquí como hacemos nosotros ventajas y desventajas, sopesar rasgos positivos o negativos de un régimen, aprender de experiencias históricas y peor aún si son lejanas como México. Eso no interesa a nadie. Burgoa, usted tiene que hablar el lenguaje del pueblo y eso significa, libre de todo tecnicismo, de contarles a la gente cuentos chinos, que es lo que la gente quiere escuchar. La gente quiere escuchar cosas de prosperidad inmediata. Entonces, es lo que tiene que hacer usted. No decirles vamos a tener un periodo difícil, nada de eso. Y doctor, y doctor, en ese caso, por ejemplo, lo que hizo Milei, porque básicamente, más allá de estar de acuerdo o no con él, mucho de su discurso fue pesimista, el hecho de decir, vamos a pasar por tiempos difíciles, o su famosa frase, no hay plata, pero aún así fue suficiente eso puede ser efectivo, mi estimado Burgoa, cuando un país está en la absoluta decadencia y cuando al mismo tiempo de la decadencia hay un buen nivel educativo como es la Argentina. Entonces ahí hay gente que ese discurso realista le parece bien, le parece que es lo conveniente. Pero en un país como Bolivia eso no funciona. Me parece que Milei evidentemente propuso sangre y sudor y lágrimas a Argentina, pero no fue por eso que ganó. Ganó porque en realidad la gran masa argentina estaba harta del régimen kirchnerista. O sea, querían cualquier otra cosa menos un retorno, una continuidad. Una parte de la población de masa, de los peronistas, ¿no? Aquí el señor nos quiere decir algo. Sí, estoy de acuerdo con que efectivamente Milei se ha dado un discurso pesimista, por un lado, pero porque por otro lado ha hablado mucho de que vamos a acabar con la casta, vamos a acabar con el déficit fiscal. Entonces tiene, por un lado sí tiene un discurso pesimista, pero por otro lado tiene uno bastante optimista de cómo está solucionando las cosas. Y básicamente es el trabajo de Adorni todas las mañanas, digamos, es decir todo lo que se está haciendo bien. Entonces yo creo que va por los dos lados. Ah, cierto, Adorni igual sale, ¿no? Adorni es bastante cortesista, se ha hecho esto, no. Mientras Milei sigue diciendo, digamos, que sí, vamos a tardar no sé qué, 30 años y ya. Pero la gente lo que está escuchando también es parte de lo de Adorni. Sí. En México, con esto termino el ejemplo mexicano para pasar a otros dos, lo que hay que evitar es un régimen que en nombre del liberalismo económico sea políticamente autoritario y dictatorial, porque eso a largo plazo, como muestra la historia mexicana, eso no ha funcionado. A partir de 1811 no ha habido ningún partido que se llame liberal y que tenga éxito en la política mexicana. Los liberales fundaron en la segunda mitad del siglo XIX un grupo que acaparó todos los ministerios técnicos a la cabeza de ese famoso ministro de Economía que les he mencionado, Yves Limantour. Además, ya para México era una vergüenza que un tipo que apellide Limantour sea el ministro y el mandamás del régimen. Para un pueblo así muy nacionalista como los mexicanos, eso era en esa época una ofensa. Además, Limantour, francés, recordaba la invasión de las tropas francesas que pusieron a Maximiliano en el trono, una cosa que nunca fue muy popular, sobre todo entre los indígenas mexicanos.
que un príncipe extranjero que además ni hablaba castellano venga a gobernar el país, aunque lo haya hecho muy bien, pero eso lamentablemente no es popular. Y ustedes tienen que pensar también en la conquista del poder. Y la conquista del poder se hace lamentablemente con promesas falsas al populacho. Sí, estimado Burgoa, pese a su cara escéptica que pone usted. Quiero mostrarles otro ejemplo de lo que no hay que hacer. A principios del siglo XX subió en Nicaragua el Partido Liberal en el poder y se mantuvo hasta 1978, más o menos. O sea, un largo periodo conducido por el Partido Liberal, pero este Partido Liberal en Nicaragua se dedicó lo mismo que Porfirio Díaz, a la dictadura. Los tres presidentes más famosos del periodo liberal son los tres Somoza, los miembros de esa familia, cuyo nombre hoy en Nicaragua pese a todos los desastres del sandinismo, es realmente se puede decir, la personificación del mal. Somoza, padre y los dos hijos que fueron presidentes. Tres tiranos de la peor calaña, los tres militares, los tres realmente dedicados a una política exclusiva de represión por el lado político y de enriquecimiento propio por el lado económico. Y por ello es que el sandinismo, primero como guerrilla, luego como gobierno, realmente sigue siendo relativamente popular en Nicaragua, pese a los desastres del gobierno sandinista actual, pese a los aires dictatoriales del actual presidente Daniel Ortega, pero no se puede negar que el movimiento sandinista en general todavía tiene cierta popularidad en Nicaragua. Y eso se debe a que los liberales en el poder, con los tres dictadores Somoza, realmente fueron gobiernos muy malos. No fue como Porfirio Díaz, que fue un modernizador, sino que los liberales en el poder en Nicaragua hicieron gobiernos bastante malos. Un ejemplo intermedio, estimado público, es Venezuela. Venezuela también tuvo un partido liberal que curiosamente se llamó Gran Partido Liberal, fundado en 1840. Y este partido liberal tuvo algunos presidentes muy famosos, lamentablemente todos dictadores. El más famoso fue Antonio Guzmán Blanco, que fue presidente entre 1870 y 1888. Y los que le siguieron, casi todos, sin excepción, como en Nicaragua, militares liberales, como por ejemplo Juan Vicente Gómez, Medina Angarita y todo el resto, fueron dictadores durísimos con gobiernos altamente represivos, pero en el plano económico eran liberales. Aceptaban todas las inversiones del extranjero, respetaban estrictamente la propiedad privada de los medios de producción, no interferían para nada con medidas burocráticas, como en el caso del peronismo en la Argentina. Es decir, para decirlo en forma clara, era la época dorada de los empresarios privados venezolanos. Todo ese largo periodo de dictadores militares que pertenecían, por lo menos durante las largas décadas del siglo XIX y principios del XX, al llamado Gran Partido Liberal. Como está claro que lo que hay que evitar es esa conjunción fatal de liberalismo en la economía y represión en la política, quiero mencionar el contraejemplo en América Latina, el contraejemplo más exitoso. En la Argentina hubieron 81 años, imagínense ustedes,
para estas épocas tan revueltas donde todo cambia tan rápidamente, es un verdadero milagro. 81 años de gobiernos democrático-liberales, entre 1862 y 1943. Y seguramente este periodo liberal democrático en la Argentina se habría alargado si no hubiera sido por un golpe de Estado militar el 6 de junio de 1943, donde los militares, inspirados por el más astuto de ellos, el general Juan Domingo Perón, tomaron el poder, y luego el año 46, a los 3 años, Perón fue elegido democráticamente como presidente. Pero quiero referirme a este periodo. En este periodo, al contrario de los casos de México, Nicaragua y Venezuela, el gobierno liberal fue pacífico, tranquilo, constructor y concertador. No fue un solo partido, sino que fueron varios partidos, entre ellos algo que no les gusta, creo, a ustedes, la Unión Cívica Radical, los que compartieron en diferentes coaliciones el poder. Entre estos presidentes están los grandes héroes de la Argentina, los grandes modernizadores. Bartolomé Mitre, que inició este periodo como presidente en 1862, le siguió otro gran prohombre de la Argentina, Domingo Faustino Sarmiento, y luego Nicolás Avellaneda, Julio Roca, es decir, los grandes presidentes argentinos pertenecieron a este periodo por los argentinos llamado liberal democrático. Este periodo se caracterizó sobre todo por los presidentes Sarmiento y Avellaneda por ser un gran partidario de la educación. El sistema no es algo muy original. Sarmiento copió de su experiencia, él estuvo exiliado en los Estados Unidos y él vio el sistema educativo de los Estados Unidos y se inspiró en él. El sistema educativo de una escuela laica, obligatoria y gratuita, pero hasta el último rincón de la Argentina. Y esto hizo realmente mejorar el nivel cultural de la población argentina. Y luego está la gran idea que tuvieron estos 3 presidentes, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, de instaurar una libertad completa de inmigración. A los inmigrantes que venían a trabajar no se les pedía prácticamente nada, ni documentos de identidad. Y eso hizo que millones de migrantes, sobre todo de Europa, algunos países como España e Italia estaban en situación algo de crisis, vinieran a la Argentina y construyeran esa Argentina alabada por Milei, esa Argentina que fue muy próspera hasta la Segunda Guerra Mundial. Ahora, yo tengo el presentimiento que el señor Milei no conoce mucho la historia argentina, porque él alaba a un peronista como Carlos Menem solamente porque estableció la libre convertibilidad del peso argentino, que fue un fracaso completo al final. Y él se olvida que no fue como él dice, Milei, no terminó en 1916 ese periodo, sino que terminó en 1943. ¿Qué es lo que podemos aprender? Estos liberales argentinos, reunidos sobre todo en un partido muy curioso que ya no existe, pero que gobernó esos 81 años, el partido se llamaba Partido Autonomista Nacional, PAN, los panistas, partido que hoy no existe. ¿Ya? El año 43, el último presidente, Ramón Castillo, de ese partido fue destituido por los militares con un golpe de Estado muy sangriento y nunca se pudo recuperar. Hoy no existe ninguna huella de ese Partido Autonomista Nacional en la Argentina. Lo que existen es en las provincias, algunos partidos, sobre todo en la provincia de Corrientes, curiosamente, un partido autonomista liberal que en Corrientes es fuerte. Pero en general la memoria del PAN, de este partido, se ha hundido en la Argentina. ¿Qué es lo que podemos aprender? Ese gobierno que duró mucho más que el Partido Liberal en Venezuela o en México,
combinó dos cosas: una política democrática de respeto a los derechos humanos y a los otros partidos políticos, absoluto respeto político, nada de represión, nada de políticas autoritarias en el campo político y educativo. Y en el campo económico, lo mismo que los otros: apertura al capital extranjero, muy pocas regulaciones para el manejo interno de la economía y protección, naturalmente, a los empresarios privados. O sea, yo quisiera mencionar estos gobiernos argentinos porque realmente han sabido combinar lo que los liberales necesitan, creo yo, para triunfar en el futuro, que son políticas sociales relativamente bien concebidas, como lo hicieron todos estos gobiernos argentinos, junto con libertad económica. Y eso no es, por lo menos no es tan popular aquí. El señor Milei, por ejemplo, se olvida de que en ese periodo ha habido presidentes liberales, pero que han pertenecido a la Unión Cívica Radical, en alianza con el Partido Autonomista Nacional. Por ejemplo, los presidentes Irigoyen, Alvear, Ortiz, Justo, eran miembros del ala moderada de la Unión Cívica Radical, que en la Argentina tenía el curioso nombre Unión Cívica Radical Antipersonalista. Y ellos, en conjunción con liberales y conservadores, durante 81 años erigieron ese régimen que en su época fue la envidia y el modelo de todos los otros países latinoamericanos. ¿Qué se puede aprender? Y con esto ya me acerco al final. Se puede aprender, estimado público, de que no hay que tener miedo a alianzas con grupos de la socialdemocracia. La Unión Cívica Radical hoy en la Argentina es miembro de la Internacional de la Socialdemocracia. No hay que tener miedo a alianzas con otros grupos, porque los liberales solitos nunca van a ganar una elección. Siempre es un partido elitario, de poca gente, etc. Y hay que aprender además que los otros también tienen intereses que pueden ser tan legítimos como los propios de los liberales. Y hay que respetar esos intereses de otros grupos y tratar de concordar políticas públicas que también respeten y promuevan los intereses de esos grupos que no son liberales. Porque los liberales nunca, creo yo, por su propia fuerza, van a ganar una elección. Ni aún teniendo un caudillo como Esteban Burgoa, yo creo que aquí en Bolivia muy difícilmente Así que te toca logren convencer a las masas indígenas, por ejemplo. No creo. Por más buena voluntad que tenga Burgoa, por ejemplo, que haga discursos, que aprenda aymara o quechua, cosa que también dudo, no creo que él logre realmente atraer a las grandes masas. Entonces no hay más remedio que buscar aliados. Y ese periodo de 81 años en la Argentina, que fue una alianza entre radicales, entre los liberales del Partido Autonomista Nacional y otros grupos menores, en alianzas cambiantes, resultó una época de gran estabilidad política, gran desarrollo económico. La Argentina estaba entre las 10 naciones más ricas del mundo entero, y una época que ha dejado un recuerdo, ese recuerdo que alimenta Milei, un recuerdo muy bueno de estabilidad política y prosperidad económica, junto con libertades públicas. O sea, los liberales en la Argentina hicieron lo que los liberales en Venezuela, Nicaragua y México no hicieron. O sea, dejaron al lado toda veleidad represiva. Quiero mostrarles un ejemplo actual. En estos momentos, en el Uruguay, está el Partido Blanco o Partido Nacional en el poder. El Uruguay es un país relativamente conservador en sus costumbres políticas, y desde la fundación del país a comienzos del siglo XIX
el país ha tenido hasta hace poco solo dos partidos. El partido blanco o nacional, que es el partido de los terratenientes y del campo, y el partido colorado, que es el partido liberal, el partido de las masas, de las clases medias urbanas. En la mayor parte de su historia, 93 años, el Uruguay ha estado manejado por el partido colorado, o sea, por el partido liberal. Pero este partido liberal uruguayo es al mismo tiempo un partido bastante progresista. Bajo la presidencia del famoso Batlle y Ordóñez, comienzos del siglo XX, el partido liberal, el partido colorado, es el primero que introdujo jubilación obligatoria, medidas de seguridad social, hospitales públicos, educación gratuita, cosa que algunos liberales como Milei rechazan la idea de una educación gratuita, seguridad social muy amplia para toda la población. Y además un periodo, como ustedes saben, de relativa calma, lo que le valió a principios del siglo XX que el Uruguay sea nombrado la Suiza de América, porque realmente funcionaba en forma más o menos pacífica, hasta que hubo un breve periodo de dictadura militar en la década de 1970, como en la mayoría de los países sudamericanos. Ahora, ¿qué podemos aprender de estos colorados en el Uruguay? Los colorados en el Uruguay, que hoy están un poquito de capa caída, o sea, se ha vuelto, era el partido dominante durante 93 años y hoy está en la oposición junto con el Frente Amplio, el partido de la izquierda. Lo que ha pasado es que los liberales en el Uruguay no han sabido captar a los sectores juveniles, cosa que curiosamente ha hecho el Partido Blanco, que en el fondo es un partido conservador, porque, y aquí viene el mensaje que yo les quería dar, que es lo mismo que ha hecho el Partido Conservador británico. Ha adoptado en la economía todos los principios liberales. El Partido Blanco actual, que está en el poder en el Uruguay, y los conservadores que están en el poder en la Gran Bretaña, son estrictamente liberales en política. Ninguno de estos partidos, ni en el Uruguay ni en la Gran Bretaña, defiende los principios clásicos de los conservadores. En la Gran Bretaña, la unión entre el trono y el altar, los intereses de la nobleza. En el Uruguay nadie ahora defiende los intereses de los terratenientes. El Partido Blanco es, para todos los efectos prácticos, un partido liberal. Pero en su propaganda, y esto es lo que hay que comprender, el partido es el partido de las masas rurales. O sea, en la parte operativa práctica es un partido que tiene ligeros acentos populistas tratando de captar el favor político de amplias masas que podríamos decir que son todavía los pobres. Entonces, no quiero aburrir a ustedes más. Yo creo que la conversión de los partidos conservadores en partidos liberalmente económicos, manteniendo sin embargo algunas medidas liberales importantes, como por ejemplo la reducción del rol estatal en la economía, pero no en las políticas sociales. Esto es, estimado público, lo que yo presiento que puede ser importante para ustedes. O sea, mantener estrictamente el rol de la empresa privada como fuerza más importante del campo económico, pero manteniendo políticas públicas de ayuda social, por ejemplo, en el campo de la salud, de la vivienda, etcétera, en manos del Estado. Esa combinación creo yo que es la más exitosa. Y finalmente nombraré 4 desafíos.
aquí estoy citando las palabras del presidente uruguayo, 4 desafíos a los cuales están enfrentados los liberales en el siglo XXI. En primer lugar, la pregunta, ¿cómo atraer a los jóvenes? Que es realmente un problema muy grave, porque los jóvenes hoy que ya han recibido una educación formal pueden manejar estos cachivaches tecnológicos con gran maestría. Pueden leer textos cortos, ningún texto complicado obviamente, pero la juventud actual puede comprender mensajes breves. Y esos mensajes breves no tienen que ser complicados, porque la gente se aburre rapidísimamente con cualquier cosa que signifique el más remoto esfuerzo intelectual. O sea, Entonces, son idiotas, ¿no? sí. Claro que es la verdad. La pregunta es muy simple. ¿Cómo llegar al corazón de los jóvenes que tienen una educación formal mucho mejor que en generaciones anteriores, sobre todo en el campo tecnológico, pero que son partidarios de la idea una imagen vale 1000 palabras? O sea, una imagen rápida sustituye todo lo que es el esfuerzo de pensar, y eso no va a cambiar rápidamente. Por lo tanto, como han hecho el Partido Blanco en el Uruguay, hay que diseñar estrategias rápidas, comprensibles, agradables, lúdicas, que combinen el juego o el placer con un mensaje político. Lo otro es cómo se va a enfrentar al liberalismo, a la gran alianza mundial de autoritarios. Esa alianza que hoy está personificada por el trío Rusia, China, Irán. Rusia nacionalista, la China formalmente, en el plano formal comunista, Irán una teocracia religiosa. Entonces, y estos países son muy populares en el tercer mundo. A la gente le gusta esa idea, en el fondo conservadora, de que alguien de arriba les diga qué es lo que tienen que hacer, como en la China. Si en la China hubiera elecciones totalmente libres con partidos contendientes, el Partido Comunista, que es extremadamente autoritario en la política y extremadamente liberal en la economía, ganaría las elecciones sin problema. Y lo mismo en Irán. Lamentablemente, pese a la política represiva del régimen iraní, porque ese régimen de alguna manera refuerza las raíces históricas del Irán en los estratos pobres, ese régimen también en elecciones libres tendría una votación muy buena. Y el señor Putin en Rusia también en elecciones libres ganaría, porque él, la representación del nacionalismo ruso, y que quiere volver a las glorias y a la extensión de la Rusia imperial, esas ideas lamentablemente son muy populares. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer frente ante la marea autoritaria disfrazada de populismo izquierdista que es muy popular en el mundo? Y finalmente está el gran problema. Yo veo aquí que los liberales aquí tienen un punto flaco, que es pensar el mundo a largo plazo de manera racional. Y eso significa enfrentarse a los problemas del medio ambiente, a los problemas ecológicos, a la protección a los ecosistemas en peligro, y también pensar cómo, estimado Burgoa, atraer al estamento femenino, que a nivel mundial es lamentablemente el menos interesado en el liberalismo. Eso es lo que les quería transmitir hoy día. Gracias, doctor.